bienvenidos a esta nueva charla con el experto. Hoy estamos en el Colegio Virgen de Europa junto a Patricia Parés. Patricia es psicóloga especializada en neuropsicología infantil, es tutora del curso de tercero de la ESO y bueno, pertenece al gabinete de orientación de este colegio desde hace más de 7 años. Bienvenida, Patricia. Gracias. Y bueno, nos hemos reunido con ella porque vamos a tratar un tema que preocupa a muchas familias, que es el tema de las normas, los límites, si es algo bueno, si es algo malo, cómo establecerlos. Es algo que preocupa normalmente a las familias cuando los niños son pequeños, pero como luego veremos también cuando llega la adolescencia incluso es más difícil, ¿no? Sí. Así que, bueno, Patricia, ¿qué nos puedes decir de esto de las normas, los límites? ¿Es realmente algo malo? ¿Es algo que debemos establecer las familias desde que los niños son pequeños? Bueno, pues a ver, yo soy de la visión de que hay que cambiar un poco la concepción negativa de lo que es el límite o la norma. Creo que está muy relacionado con el estilo autoritario, que hay veces que lo vemos como el castigo directamente, y a mí me gusta más enfocarlo hacia un proceso de aprendizaje que no solo sirve para castigar, sino también nos ayuda pues, a enseñarles a los niños lo que esperamos de ellos, a mejorar también la seguridad en ellos mismos y sobre todo a guiarles en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, yo creo que pasa que los que somos padres ahora somos herederos de la generación, bueno, nacimos en los 80, en los 90, que sí que esos estilos autoritarios a lo mejor eran más frecuentes y entonces lo vivimos un poco como algo que nos cuesta ahora implantar, porque sabemos que a lo mejor no es un estilo de crianza muy ajustado a lo que debería ser. Pero ¿por qué nos cuesta entonces poner límites a los padres? ¿Por qué a veces cuando o nos vencemos a esos límites, los ponemos, pero realmente luego no los ponemos, no los llevamos a cabo? Eso es, pues yo creo que se nos juntan varios factores. O sea, en primer lugar, un poco lo que hemos hablado ahora de ese miedo a lo mejor a ser demasiado autoritarios, a castigar y a generar ahí una sensación negativa hacia el niño. Luego hay otra parte importante que yo creo que nos afecta a todos, pues, que es la conciliación, ¿no? El poco tiempo que a veces tenemos para establecer un límite. Al final, establecer un límite implica dedicar un tiempo a generar una conducta, ¿no? Y hay muchas veces que es más sencillo pues el hacérselo nosotros, el no dedicar tanto tiempo en ese establecimiento, incluso tampoco el enfrentarnos al niño, que hay veces que lo vemos como fuente de conflicto, ¿no? Entonces, pues hablando de eso, el estilo autoritario, el poco tiempo que tenemos y a veces también los estilos un poco preconcebidos sobre la relación con los límites, pues nos impiden a veces el establecimiento general de algunas normas. Esto que has dicho de hacérselo nosotros me parece muy interesante porque yo creo que hay muchos padres que piensan que el niño no debe enfrentarse a ciertos retos o por llamarlo de alguna manera y le hacemos las cosas precisamente para que no sufra, para que esté bien y ese tipo de cosas, pero todo lo que un niño pueda hacer debería hacerlo él por sí solo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque al final, o sea, nosotros no nos damos cuenta y a lo mejor desde la parte profesional sí que lo vemos más claro, pero cuando nos toca como padres actuar y establecer esos límites, pues sin darnos cuenta estamos afectando lo primero a su autonomía, porque ya estamos ahí cerrando una pequeña puerta de que, bueno, pues son hábitos muy importantes en el aprendizaje, ¿no? Y también para mí es muy vital decir que es algo que les genera a ellos seguridad. Entonces, los límites hay que verlos como un instrumento que sirven para marcar un camino en los más pequeños y, bueno, luego hablaremos también en los más mayores, para esa generación de hábitos y de autonomía, sobre todo, de que empiecen a hacer las cosas solitos con nuestras instrucciones y con nuestra ayuda. Esto es ir de la mano con ellos, pero sí que ahí hay una parte de sobreprotección muy importante que podríamos estar hablando horas y horas. Sí, luego llegan las 7 de la mañana y hacer las cosas por los niños cuando no te da tiempo a llegar al colegio, a llegar al trabajo, pues bueno, a todos nos cuesta, pero Total. por lo menos interiorizar las familias lo que tenemos que hacer. Luego habrá veces que nos podemos saltar esos límites o que podremos hacer cosas por nuestros hijos, pero siendo conscientes que a lo mejor no es lo más adecuado. Claro, ¿y desde cuándo empezamos a poner límites a los niños o les empezamos a decir las cosas? Porque claro, un bebé muy pequeño, muy recién nacido, a lo mejor no es el momento más adecuado, pero quizás ya llegado a los 2, 3, 4, cuando llegamos a la etapa de infantil. Eso es, pues mira, yo creo que has hablado ahí de un concepto muy importante que es el ser flexibles, ¿no? Al final las cosas, como todo en la vida, no son o blancas o negras, tenemos que llegar ahí a ese matiz de grises que nos permita, pues en cada momento, saber lo que tenemos que hacer. No quiere decir que porque un día pues vamos más pillados de tiempo, no tenemos las herramientas, pues hacemos algo un poco fuera de lo que queremos marcar, no pasa nada. Eso también es propia parte del aprendizaje, ¿no? De enseñarles a ser flexibles, a que los cambios
pues hay que llevarlos bien. Con referencia a lo que dices, ¿desde cuándo? Yo, enfocando el límite y la norma como parte del proceso de aprendizaje, pues diría lo que acabas de decir tú, desde el principio, pero con esa flexibilidad. Pues obviamente un bebé necesita esa parte, a lo mejor primero, de ese estilo más de sobreprotección, ¿no? Y poco a poco, pues hay que ir dejándolo y hay que ir adaptándonos a otras formas. Entonces, yo diría que desde el principio, con cierta cautela y con cierta cabeza también. O sea, para Sí, eso está muy bien. Y en el fondo también es un poco lo que dices, porque marcar normas y límites a nuestros hijos hay que verlo como lo has dicho al principio, ¿no? Como una manera de aprendizaje. Es un aprendizaje también para el resto de la vida. Si tú desde pequeño tienes unos límites muy rígidos o que no se ajustan a realmente lo que un niño necesita, seguramente esto va a generar, ¿no?, en el futuro un adulto pues muy rígido, que no va a ser flexible, que no se va a poder adaptar al entorno laboral o al entorno social, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí yo, por ejemplo, desde los más chiquititos, lo llevo mucho al establecimiento de los hábitos más básicos, ¿no? Pues hablamos un poco de la alimentación, del sueño, que aunque ahí hay otros factores que influyen, pues el ir enseñándoles un poco ciertas rutinas o ciertos planes que les ayuden, pues, a probar nuevos sabores. En el tema del sueño, pues bueno, en los horarios, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí esa parte al final también, si lo visualizamos de manera general, pueden ser pequeños límites que nosotros establecemos, pero ya no con el significado de norma estricta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí para esa parte sí que es importante. Luego para el cambio de pañal, cuando pasamos de pañal a orinal, pues ahí también es muy importante saber cómo hacerlo y no saltarnos los pasos básicos, ¿no? Que también pues ayudan mucho a los peques a saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pero ¿cómo establecemos el límite? ¿Cómo le enseñamos al niño dónde está el límite? ¿Qué pasa si lo puede superar? Si lo supera, ¿qué consecuencias tiene? Pues yo creo que habría como ciertas pautas básicas de manejo, que son, en primer lugar, el saber cómo utilizar el lenguaje verbal y el no verbal, ¿no? Yo creo que no hay que descuidar ninguno de los dos. El saber cómo dar una instrucción, ¿no? Tenemos que mirarles siempre a los ojos, que estén a nuestra altura, o sea, que al final nos vean en un sentido como iguales y transmitirles esa confianza y ahí romper el estigma eso del estilo autoritario, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el saber reforzar cuando lo han conseguido, el elogiarles, felicitarles cuando lo han hecho bien, no dar muchas instrucciones al mismo tiempo. Hay veces que saturamos la cabeza de los niños, entran en colapso y es porque les hemos pedido en una misma orden pues 3 cosas a la vez, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y sobre todo para mí es esencial el no usar etiquetas desde pequeñitos. O sea, si estamos jugando con los niños y los juguetes se quedan en el suelo, pues el no irnos al qué desordenado, ¿no? Sino el, bueno, pues para jugar mañana tenemos que ordenarlo. Entonces, Claro. cambiar ese uso de etiquetas y llevarlo a la acción y además que ellos vean que la acción va a ser útil para poder hacer lo que me gusta, que es jugar mañana. Claro, porque al final si dices a un niño que es desordenado, el niño al final lo va a interiorizar, va a pensar que es desordenado y dice, joder, sí, si me están llamando desordenado, esta es la conducta que tengo que seguir, ¿no? Y eso muchas Totalmente. veces pasa con las etiquetas, que para otras cosas, quizás hablando de patología, no Sí, están mal las etiquetas porque nos marcan diagnósticos, pero a la totalmente. hora de hablar con los niños, calificarlos de esa manera quizás no es lo más adecuado. Vale, yo te quería preguntar, claro, el límite a veces, claro, el límite hay que ponerlo, ¿no?, antes de que suceda la acción, porque lo que no parece lógico es si un niño supera un límite que el adulto tiene en la cabeza y eso va a tener unas consecuencias y el niño no conocía el límite, Eso pues no es. tiene ningún sentido, ¿no? Porque el niño va a decir, yo estaba haciendo lo que Yo creía que no era normal, sabía, sí, ¿no? Entonces eso sí que hay que dejarlo marcado desde el eso principio. es importante, sí, el saber tener claras qué conductas o qué aspectos queremos marcar de determinada manera y explicárselo a ellos antes, o sea, anticiparnos un Eso poco es, a esa consecuencia, que, ojo, no quiere decir pues que haya veces que no lo hagamos, no claro. pasa nada, pero sí que ir teniéndolo claro. Yo creo que ahí también es importante que en el caso de que existan 2 adultos, pues que siempre vayamos alineados, o sea, Claro, que al final la explicación sea la misma, que les pidamos lo mismo, porque si no al final ellos pues acaban con claro. lío. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser un niño que está ya con cierta autonomía en la hora de la cena con un vaso de agua, que en principio los adultos todos sabemos que son para beber agua, pero claro, el niño no sabe que a lo mejor puede jugar con el agua y coge el vaso y lo tira al suelo. Eso es, Pues claro, el primer día no le puedes decir, ya no vuelves a utilizar el vaso, claro, porque tú como adulto no le habías marcado el límite de que eso no lo puede hacer, aunque tú lo tienes muy interiorizado, ¿no? Esa primera vez o segunda,
se lo tienes que explicar para decirle esto no se hace así, si no vas a tener que utilizar otro recipiente. Eso ¿no? es. Ahí, perdona que te corte, es justo lo que acabas de decir. Ese ejemplo que has dado sería lo que llamamos límites que se aprenden de manera natural, ¿no? Acción-reacción. Se cae el agua, te quedas sin agua, pues es una consecuencia de la acción. Luego ya, si nos metemos en generar hábitos o conductas, sí que entonces hablaríamos de esos límites aprendidos que requieren los pasos de los que hemos hablado antes. Y luego yo creo que también es muy importante, a veces marcar el límite es sencillo, ¿no? Tú sabes hasta dónde quieres llegar, seas más o menos autoritario, pero también es importante saber qué consecuencias va a tener superar el límite, ¿no? Porque ahí puede estar la diferencia entre lo que es una consecuencia y lo que es un castigo. No parece muy razonable porque un niño tire un poco de agua y le castigues 3 meses sin salir a jugar al parque, ¿no? Porque si no tiene relación con lo que ha ocurrido, realmente va a ser un castigo más que realmente una consecuencia. Totalmente, ¿no? totalmente. Yo creo que ahí sí que, sobre todo ya cuando empiezan a ser más mayores, hacer un buen balance de realmente ser coherentes. O sea, yo creo que ahí es un poco utilizar la cabeza y ver, sobre todo, que las consecuencias que pongamos a esas acciones, pues en la medida de lo posible que sepamos que vamos a ser capaces de cumplirlas, que muchas veces estamos enfadados, pues no nos ha caído en ese momento bien la acción que ha hecho el niño y de repente nos vamos a una consecuencia muy extrema. ¿Qué pasa? Pues que cuando ya nos relajamos decimos, es que ¿cómo voy a hacer esto, no? Claro. Entonces yo creo que ahí sí que es importante, también nosotros como adultos, que a los niños se lo pedimos muchas veces, pero hacer esa reflexión y decir, bueno, vamos a ser cautos y vamos a marcar las cosas para que se puedan cumplir bien. Vale, te voy a preguntar un poco porque has dicho lo de no me gustan las etiquetas y tal, pero el concepto este de niños tiranos que se empieza a oír desde hace unos años, ¿realmente es algo que existe? O sea, ¿hay niños tiranos de verdad o convertimos a los niños en tiranos porque no tienen límites y por tanto hacen un poco lo que les da la gana, por decirlo de alguna manera? Pues mira, el concepto ese del que hablas, que sí que existe, de hecho, bueno, suena un poco así como mal, pero sí que se utiliza y es también fruto del uso excesivo del estilo sobreprotector. O sea, al final cuando sobreprotegemos demasiado, ojo, no quiere decir que no vayamos a ser protectores con nuestros hijos en los momentos reales en los que lo necesitan, pero si generamos ese estilo, lo alargamos en el tiempo, pues ¿qué generamos? Pues niños que tienen todo en el momento que quieren y que luego, aparte de que no utilizan el esfuerzo para conseguir las cosas, cuando ya crecen un poquito más, pasamos a primaria, pasamos a secundaria, incluso ya en la edad adulta, aparecen problemas de frustración. Entonces, cuando hay una situación de fallo, una situación en la que tienen un error, de repente se hunden. Entonces, la tolerancia a la frustración está muy relacionado con el concepto un poco de niño tirano que se puede ir generando. O sea, yo creo que sí que puede ser fruto de esa falta un poco de coherencia, ¿no? Yo creo que a veces confundimos mucho lo que es sobreproteger con dar mucho cariño a nuestros hijos. Yo creo que el amor es incondicional. Totalmente. Y no tiene absolutamente nada que ver con la protección o la sobreprotección. Al final es lo que hemos dicho hace un rato, que sobreproteger a nuestros hijos es hacer las cosas por ellos. Eso no tiene nada que ver con el amor. Tú puedes dejar a tu hijo tener muchísima autonomía y el amor es incondicional y se lo deberíamos dar incondicionalmente, totalmente, ¿no? Mejor dicho. Totalmente. Vamos a cambiar un poco no de tercio, pero sí de edad, ¿no? Sí que es verdad que la parte de los límites, las consecuencias, los castigos, como que lo tenemos muy marcado como parte de la educación en los niños pequeñitos, ¿no? Con la parte de infantil o el inicio de la primaria, pero a partir de los 8 o 9 años los niños van un poco como la seda, lo tienen muy interiorizado, es una época neuropsicológica muy estable, pero de repente llegan dependiendo de la edad del niño, pero a los 10, 11, 12, 13 años y llega la adolescencia, y parece que hay que volver a poner todos esos límites. ¿Cómo afrontáis esto en la adolescencia, que es una etapa de la vida que preocupa mucho a las familias? Pues es complicado porque aparte de que en la adolescencia ya entramos en cambios pues hormonales, neuropsicológicos, físicos, o sea, ellos no están estables, por así decirlo, en ese punto, pues si no hemos ido trabajando un poco ese establecimiento de hábitos, de rutinas y demás. Claro, nosotros como padres e incluso como profesionales en la adolescencia ya vemos mucho la necesidad de establecer esos límites. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no tenemos a un niño pequeño que, bueno, puede aceptar de manera mejor o peor lo que le decimos, ¿no? Ya tenemos a un chico pues que a nivel físico está a veces mucho más grande que nosotros, encima con la concepción de rebeldía, de a lo mejor pues mis padres no son ahora mismo la figura en la que yo me voy a apoyar, entonces cuesta muchísimo más el establecimiento de esas normas si no se han trabajado previamente. Claro. Y además genera mucho más conflicto. O
sea, al final, o por lo menos el conflicto que se genera en las relaciones entre padres e hijos ya no son cositas pequeñas como puede pasar con un niño de infantil o de primaria, ¿no? Ya son cosas pues que duelen. Entonces, ahí sí que yo creo que se repite un poco el patrón de, por no tener un conflicto en casa o porque no me dé una mala contestación o por no generar malestar, pues lo dejo, cedo. Entonces yo creo que eso sería mucho más fácil si lo vamos trabajando durante todo el desarrollo evolutivo. Claro, eso por ejemplo, parecido, aunque en otro tema lo vemos en la consulta de pediatría con los golpes y los accidentes, en la época de la infancia, pues hasta la época infantil, ¿no? Es frecuente que lo veamos como niño que quiere explorar el mundo y por tanto se cae y se da golpes, pero entre comillas busca siempre a su padre y no lo hace como una parte de desafío, pero en la adolescencia sí que vemos que hay conductas de riesgo, ¿no? Que son normalmente que intentan ser aceptados por el grupo o que quieren explorar el mundo y superar esos límites, o eso es inherente a la adolescencia, con lo cual va a ser mucho más exigente realmente establecer los límites y las consecuencias en la adolescencia que lo que vamos a ver en un niño pequeño que realmente lo va a hacer porque realmente no lo sabe o porque no se lo hemos marcado. Totalmente. En la adolescencia, además la adolescencia realmente dura hasta los 20 y tantos años, ¿no? Que es cuando termina de madurar el lóbulo frontal, ¿no? La corteza prefrontal. ¿Y qué consecuencias entonces establecemos con los adolescentes? ¿Cómo les marcamos el límite hasta dónde podemos ceder? Pues yo creo que ahí hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos, lo que acabas de decir, o sea, tener muy claro que ellos en esa etapa se rigen sobre todo por la parte más emocional, sistema límbico, lo que siento en este momento. Tenemos que también saber que somos un poco esa corteza prefrontal, o sea, que nosotros somos los que tenemos que ayudarles en la toma de decisiones, en el razonamiento, que muchas veces no lo hacemos, no porque no queramos, sino porque también les vemos como más iguales. Entonces pensamos que nos están entendiendo y a lo mejor, pues al final lo que tenemos delante es un cerebro que está en pleno desarrollo, en plena ebullición de hormonas y lo que creemos que van a comprender porque les vemos mayores, pues realmente no lo están entendiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que utilizar muchísimo el diálogo, pasaríamos un poco a ese estilo más democrático, ¿no? De establecer un diálogo, reflexionar juntos y ver qué acciones. Muy difícil, ojo, esto suena ideal, pero es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un poco el ceder, el dar. Nosotras en clínica lo trabajamos mucho, pues hay veces que con el establecimiento de contratos, o sea, una de las cosas, el punto álgido en esta generación es el uso de las redes sociales y de los teléfonos, ¿no? Pues hay veces que nos vienen consultas y ya le quito el móvil para siempre. Pues eso es muy complicado luego de cumplir. Entonces a lo mejor hay que establecer un plan poco a poco definido, que él lo sepa, que él sepa cuál va a ser la consecuencia de si vuelves a pasarte esta norma o este límite, incluso dejarlo por escrito, que parece una tontería, pero muchas veces cuando lo tenemos por escrito y lo ven, pues ya por lo menos no pueden rebatirnos, no, es que yo no dije eso, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, o sea, es un proceso largo en el camino que luego al final todo se estabiliza, pero usando pequeñas pautas y pequeños métodos yo creo que sí que facilitan por lo menos un poquito la tarea. Yo creo que vamos a tener que hacer algún vídeo solo de adolescencia y de lo que ocurre totalmente. En esos cerebros que nos descolocan mucho a las familias. Pues bueno, Patricia, yo creo que ha estado súper interesante, que se van a llevar las familias que nos estén viendo muchos consejos que son útiles y nada, te lo agradezco muchísimo haber tenido esta conversación. No sé si gracias a ti. Cerrar con algo de consejo final. Así un poco pues para resumir, pues yo creo que hablar sobre todo de la coherencia, de no perder nosotros el sentido de que somos los adultos y que también tenemos que ser flexibles en todas las etapas y bueno, pues apoyarnos también en profesionales que para nosotros también es muy útil, pues que tener, por ejemplo, tu opinión como pediatra y ir un poco de la mano, o sea, familias, profesionales, colegio, yo creo que ese es el kit un poco para conseguir los objetivos. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti.